123. Endocarditis infecciosa. La lesión prototípica de la endocarditis infecciosa, la vegetación, figura 123A1, es una masa de plaquetas, fibrina, microorganismos y escasas células inflamatorias. La infección casi siempre afecta las válvulas cardíacas, aunque también puede afectar el lado de baja presión de la comunicación interventricular, el endocardio mural dañado por los chorros anormales de sangre o cuerpos extraños, o dispositivos intracardíacos. El proceso análogo que afecta las derivaciones arteriovenosas y arterioarteriales, conducto arterioso persistente, o una coartación aórtica se denomina endoarteritis infecciosa. La endocarditis puede clasificarse según la evolución temporal de la enfermedad, sitio de infección, causa o factor de riesgo predisponente, por ejemplo, consumo de drogas intravenosas, cuidados de la salud. Aunque cada criterio de clasificación aporta información terapéutica y pronóstica, ninguno es suficiente por sí mismo. La endocarditis aguda es una enfermedad febrílectica que daña rápidamente las estructuras cardíacas, siembra sitios extracardíacos y, sin tratamiento, evoluciona a la muerte en varias semanas. La endocarditis subaguda tiene una evolución indolente, solo causa daño cardíaco estructural lento, si acaso, rara vez se disemina a otra región y evoluciona de manera gradual, a menos que se complique por un fenómeno embólico mayor o la rotura de un aneurisma micótico. En países desarrollados, la incidencia de endocarditis varía de 4 a 7 casos por 100.000 habitantes cada año y ha permanecido estable durante los decenios recientes. Aunque las enfermedades cardíacas congénitas son una predisposición constante, los trastornos predisponentes en países desarrollados cambiaron de la cardiopatía reumática crónica, todavía un factor frecuente en países en vías de desarrollo, al consumo de drogas intravenosas ilegales, valvulopatía degenerativa y dispositivos intracardíacos. La incidencia de endocarditis es mucho más alta en los ancianos. En países desarrollados, 25 a 35% de los casos de endocarditis de válvulas nativas se relaciona con atención a la salud, y 16 a 30% de todos los casos implica infecciones por válvulas bioprostéticas. El riesgo de infección de la prótesis es mayor durante los 6 a 12 meses siguientes al reemplazo valvular. Después disminuye de manera gradual a una tasa baja estable y es similar para los dispositivos mecánicos y los bioprostéticos. La incidencia de infección que involucra válvulas aórticas implantadas transcatéter, una nueva forma de endocarditis por válvulas bioprostéticas que está más allá del alcance de este capítulo, es de 0.97% en el año inicial de seguimiento. La incidencia de endocarditis por dispositivos cardiovasculares electrónicos implantables, en particular marcapasos permanentes y cardioversores desfibriladores implantables, ocurren en 0.5 a 1.14 casos por 1000 receptores de dispositivos, y es más alta entre los pacientes con un cardioversor desfibrilador implantable que entre los que portan marcapasos permanentes. Etiología. Aunque muchas especies de bacterias y hongos causan episodios esporádicos de endocarditis, algunas especies bacterianas producen la mayoría de los casos, cuadro 123A1. La cavidad bucal, la piel y las vías respiratorias superiores son los principales portales respectivos para los Streptococcus viridans, estafilococos y organismos ASEC, especies Haemophilus, Aggregatibacteres EPP. Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens y Kingeia kingae. Streptococcus galolericus subspecies galolericus, antes Streptococcus bovis biotipo 1, se origina en el tubo digestivo, donde se relaciona con pólipos y tumores colónicos, y los enterococos entran al torrente sanguíneo principalmente desde el aparato genitourinario. La endocarditis de válvulas nativas posterior a atención a la salud, en particular causada por Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativos y enterococos pueden tener un inicio hospitalario, 55%, o extrahospitalario, 45%, en pacientes que tuvieron contacto extenso con el sistema de salud. La endocarditis complica 6 a 25% de los episodios de bacteriemia por Staphylococcus aureus relacionada con un catéter. Se detectan tasas más elevadas en pacientes de alto riesgo valorados mediante ecocardiografía transesofágica, véase ecocardiografía, más adelante. La endocarditis relacionada con prótesis valvulares que se desarrolla en los 2 meses siguientes a la cirugía valvular, por ejemplo, endocarditis relacionada con válvulas bioprostéticas temprana, casi siempre es de origen hospitalario, y es resultado de la contaminación transoperatoria de la prótesis o de alguna complicación bacteriémica posoperatoria.
Este origen intrahospitalario se refleja en las principales causas microbianas: Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativos, Bacillus gram negativos facultativos, difteroides y hongos. Las vías de entrada y organismos que causan la infección, que se desarrolla más de 12 meses después de la cirugía, por ejemplo, endocarditis relacionada con válvulas bioprostéticas tardía, son similares a los de la endocarditis de válvulas nativas extrahospitalaria. La endocarditis relacionada con válvulas bioprostéticas causada por estafilococos coagulasa negativos, que se presenta 2 a 12 meses después de la cirugía, a menudo representa una infección hospitalaria de inicio tardío. Cualquiera que sea el tiempo de inicio, al menos 68 a 85% de las cepas de estafilococos coagulasa negativos que causan endocarditis relacionada con válvulas bioprostéticas es resistente a la meticilina. La endocarditis relacionada con un marcapasos permanente o un cardioversor desfibrilador implantable afecta al dispositivo o al endotelio en los puntos de contacto con el aparato. En ocasiones existe infección concurrente de la válvula aórtica o mitral. Un tercio de los casos de endocarditis por dispositivos cardiovasculares electrónicos implantable se manifiesta en los 3 meses siguientes a la implantación o manipulación del dispositivo, otro después de 4 a 12 meses, y el último tercio se presenta después de un año. Staphylococcus aureus y Staphylococcus coagulasa negativos, a menudo resistentes a la meticilina, causan la mayoría de los casos. La endocarditis relacionada con el consumo de drogas intravenosas, sobre todo la que afecta la válvula tricúspide, a menudo se debe a Staphylococcus aureus, que muchas veces es resistente a la meticilina. La etiología de las infecciones de las válvulas izquierdas en drogadictos es más variada. Además de las causas usuales, pueden deberse a Pseudomonas aeruginosa y especies de Cándida, y algunos casos esporádicos se deben a microorganismos inusuales, como especies de Bacillus, Lactobacillus y Corynebacterium. La endocarditis polimicrobiana ocurre entre los consumidores de drogas intravenosas. La infección por virus de inmunodeficiencia humana en los drogadictos no influye mucho en la etiología de la endocarditis. Entre 5 y 15% de los pacientes con endocarditis tiene hemocultivos negativos. En un tercio a la mitad de los casos, los cultivos son negativos por la exposición previa a antibióticos. El resto de estos pacientes está infectado por microorganismos delicados, como algunos estreptococos, las bacterias nutricionalmente variantes ahora denominadas especies Granulicatella y Abiotropia, microorganismos ASEC, Coxiella burnetii y especies de Bartonella. En algunas regiones geográficas características se aíslan microorganismos de cultivo difícil, por ejemplo, Coxiella burnetii y Bartonella spp. En Europa, especies de Brusella en Medio Oriente. Troperima bipley causa una forma de endocarditis indolente, afebril y con cultivos negativos. Coxiella burnetii tiene predilección por las válvulas protésicas. Las especies de Corynebacterium y Propionibacterium magnis pueden involucrar dispositivos intracardíacos y crecer con lentitud en cultivos de sangre. Por último, el mixoma auricular, la endocarditis marántica y el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos pueden simular endocarditis infecciosa con cultivo negativo. Patogenia. El endotelio intacto es resistente a la infección por la mayoría de las bacterias y a la formación de trombos. La lesión endotelial, por ejemplo, en el sitio de impacto de los chorros de sangre a alta velocidad o el lado de baja presión de una lesión estructural cardíaca, permite la infección directa por microorganismos virulentos o el desarrollo de un trombo de plaquetas y fibrina, un trastorno llamado endocarditis trombótica no bacteriana. Este trombo sirve como sitio de adhesión bacteriana durante la bacteriemia transitoria. Los trastornos cardíacos que más causan endocarditis trombótica no bacteriana son insuficiencia mitral, estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, defectos en la comunicación interventricular y cardiopatías congénitas complejas. La endocarditis trombótica no bacteriana también se produce como resultado de un estado hipercoagulable. Este fenómeno da origen a la endocarditis caquéctica, vegetaciones no infectadas que se observan en pacientes con neoplasias malignas y enfermedades crónicas, y a las vegetaciones blandas que complican el lupus eritematoso sistémico y el síndrome por anticuerpos antifosfolípidos. Los microorganismos que causan endocarditis entran al torrente sanguíneo desde las superficies mucosas, piel o sitios con infección local, salvo por las bacterias más virulentas, por ejemplo, Staphylococcus aureus, que pueden adherirse de manera directa al endotelio intacto o al tejido subendotelial expuesto. Los microorganismos de la sangre se adhieren a sitios de endocarditis trombótica no bacteriana.
Los microorganismos que a menudo causan endocarditis tienen moléculas de adhesina superficiales que en conjunto se denominan componentes microbianos superficiales reconocedores de moléculas de adhesión de la matriz, que median la adhesión con sitios de endocarditis trombótica no bacteriana o endotelio lesionado. La adhesión se facilita por las proteínas de unión con fibronectina presentes en muchas bacterias gram-positivas, por el factor de aglomeración, una proteína superficial para unión con fibrinógeno y fibrina, de Staphylococcus aureus, por proteínas superficiales de unión con fibrinógeno, FSS2, proteína superficial de unión con colágena, ACE, y pelosep. Estos últimos median la adhesión plaquetaria de Enterococcus faecalis, así como por los glucanos o FIMA, miembro de la familia de las adhesinas de la mucosa bucal de los estreptococos. Staphylococcus aureus necesita proteínas de unión con fibronectina para invadir el endotelio intacto. Por tanto, estas proteínas superficiales facilitan la infección de válvulas normales. Si resisten la actividad bactericida del suero y los péptidos microbicidas liberados por las plaquetas locales, los microorganismos adheridos proliferan y forman microcolonias densas. También producen depósitos plaquetarios y un estado procoagulante localizado al inducir la formación de factor tisular en el endotelio, o en el caso de Staphylococcus aureus, también a partir de los monocitos. El depósito de fibrina se combina con la agregación plaquetaria y la proliferación de microorganismos para generar una vegetación infectada. Los organismos en la profundidad de la vegetación no tienen actividad metabólica, no crecen, y son relativamente resistentes a la destrucción con antibióticos. Los microorganismos que proliferan en la superficie se desprenden al torrente sanguíneo de manera constante. Las manifestaciones clínicas de la endocarditis, aparte de síntomas constitucionales que quizás se deban a la producción de citocinas, se deben al daño de las estructuras intracardíacas. Embolización de fragmentos de vegetación que causan infección o infarto en tejidos remotos, infección hematógena de otros sitios durante la bacteriemia, lesión tisular por el depósito de complejos inmunitarios circulantes o por las respuestas inmunitarias a los antígenos bacterianos depositados. Manifestaciones clínicas. El síndrome de endocarditis clínica es muy variable y abarca un continuo entre las formas aguda y subaguda. La endocarditis de válvulas nativas, endocarditis relacionada con válvulas bioprostéticas y endocarditis por consumo de drogas intravenosas comparten manifestaciones clínicas y de laboratorio. Cuadro 123-2. El microorganismo causal es el principal determinante de la evolución temporal de la endocarditis. Los estreptococos beta-hemolíticos, Staphylococcus aureus y neumococos casi siempre producen un cuadro de evolución aguda, aunque Staphylococcus aureus a veces causa enfermedad subaguda. La endocarditis por Staphylococcus lugdunensis, una especie coagulasa negativa, o por enterococos, puede ser aguda. La endocarditis subaguda casi siempre se debe a Streptococcus viridans, enterococos, Staphylococcus coagulasa negativos y el grupo ASEC. La endocarditis producida por especies de Bartonella, Troperimabib pleio Coxiella burnetii es muy indolente. En pacientes con evolución subaguda, la fiebre suele ser leve y rara vez rebasa los 39.4 centígrados. En contraste, a menudo la temperatura llega a 39.4 a 40 centígrados en la endocarditis aguda. Es probable que la fiebre esté amortiguada en los ancianos, pacientes muy débiles o con insuficiencia renal. Manifestaciones cardíacas. Los soplos cardíacos casi siempre indican algún defecto cardíaco predisponente más que endocarditis, pero el daño valvular y la rotura de las cuerdas pueden causar soplos por insuficiencia valvular. Es posible que en la endocarditis aguda que afecta una válvula normal, al principio no haya soplos, pero al final se detectan en 85% de los casos. De 30 y 40% de los pacientes desarrolla insuficiencia cardíaca congestiva como consecuencia de la disfunción valvular o en ocasiones fístula cardíaca. A veces, la insuficiencia cardíaca congestiva se debe a miocarditis relacionada con endocarditis o a una fístula intracardíaca. La insuficiencia cardíaca por disfunción valvular aórtica evoluciona con más rapidez que la disfunción de la válvula mitral. La extensión de la infección desde las válvulas hacia el tejido anular o miocárdico adyacente causa abscesos perivalvulares que a su vez pueden generar fístulas intracardíacas con soplos nuevos. En ocasiones, los abscesos perforan el anillo valvular aórtico por la parte superior de la comunicación interventricular, donde pueden afectar el sistema de conducción y causan grados variables de bloqueo cardíaco. Los abscesos perivalvulares mitrales, casi siempre más distantes del sistema de conducción, rara vez causan trastornos de la conducción.
Existen embolias a una arteria coronaria en 2% de los pacientes y causan infarto del miocardio. Manifestaciones no cardíacas. Las manifestaciones periféricas no supurativas típicas de la endocarditis subaguda, por ejemplo, lesiones de Haneway, figura 123-2A, se relacionan con la infección prolongada. Con el diagnóstico y tratamiento oportunos, estos casos son raros. En contraste, la embolia séptica que simula alguna de estas lesiones, hemorragia subungueal, nódulos de Osler, es frecuente en pacientes con endocarditis aguda por Staphylococcus aureus. Figura 123-2b. Por lo general, el dolor musculoesquelético remite pronto con el tratamiento, pero debe distinguirse de las infecciones metastásicas focales, por ejemplo, espondilodicitis, que complican hasta 10 a 15% de los casos. La infección focal por diseminación hematógena es más común en la piel, vaso, riñones, esqueleto y meninges. Las embolias arteriales, la mitad de las cuales preceden al diagnóstico de endocarditis, se manifiestan hasta en 50% de los pacientes. La endocarditis por Staphylococcus aureus, las vegetaciones móviles mayores de 10 milímetros de diámetro y la infección de la válvula mitral, en particular de la válvula anterior, tienen una relación independiente con un mayor riesgo de embolización. La oclusión arterial embólica causa dolor regional o disfunción orgánica inducida por isquemia, por ejemplo, de riñón, vaso, intestino, extremidades. Las embolias cerebrovasculares que se manifiestan como apoplejía y en ocasiones como encefalopatía, complican de 15 a 35% de los casos de endocarditis. Sin embargo, la evidencia de embolia clínicamente asintomática se encuentra en la resonancia en 30 a 65% de los pacientes con endocarditis del lado izquierdo. La frecuencia de apoplejía es de 8 por 1000 días paciente durante la semana previa al diagnóstico, la subsecuente caída en la frecuencia, 4.8 y 1.7 por 1000 días paciente durante la primera y segunda semanas de tratamiento antibiótico efectivo, respectivamente, no está relacionado con el cambio en el tamaño de la vegetación. Este descenso rebasa al que puede atribuirse al cambio en el tamaño de la vegetación. Solo 3% de las apoplejías ocurre después de una semana de tratamiento efectivo. La embolia tardía que ocurre durante o después del tratamiento no constituye evidencia por sí misma de tratamiento antibiótico fallido. Otras complicaciones neurológicas incluyen meningitis aséptica o purulenta, hemorragia intracraneal por infartos hemorrágicos o rotura de aneurismas micóticos y convulsiones. Los aneurismas micóticos son dilataciones focales de las arterias que se forman en puntos de la pared arterial debilitados por infección de los vasos vasculares o en sitios donde se alojaron émbolos sépticos. Los microabscesos cerebrales y meningios son frecuentes en la endocarditis por Staphylococcus aureus. Los abscesos intracerebrales susceptibles de drenaje quirúrgico son raros. El depósito de complejos inmunitarios en la membrana basal glomerular causa glomerulonefritis difusa hipocomplementémica y disfunción renal, que casi siempre mejora con tratamiento antibiótico efectivo. Los infartos renales embólicos causan dolor en el flanco y hematuria, pero rara vez producen disfunción renal. Manifestaciones de trastornos predisponentes específicos. Casi 50% de los casos de endocarditis relacionada con el consumo de drogas intravenosas se limita a la válvula tricúspide y se manifiesta con fiebre, pero con soplo débil o ausente y sin signos ni síntomas periféricos. La embolia pulmonar séptica, frecuente en la endocarditis tricúspide, causa tos, dolor torácico pleurítico, infiltrados pulmonares nodulares y a veces, empiema o pioneumotórax. La infección de la válvula aórtica o mitral causa las manifestaciones clínicas típicas de endocarditis, incluidos los signos periféricos. Si no se relaciona con un dispositivo intracardíaco permanente ni se oculta por los síntomas de la enfermedad concomitante, la endocarditis secundaria a atención médica causa manifestaciones típicas. La endocarditis por dispositivos cardiovasculares electrónicos implantables puede acompañarse de una infección evidente, en especial dentro de los 6 meses de manipulación del dispositivo, o infección en un sitio oculto, que causa fiebre, soplo mínimo y síntomas pulmonares por embolia séptica. La endocarditis relacionada con válvulas bioprostéticas de inicio tardío genera los datos clínicos típicos. En la endocarditis relacionada con válvulas bioprostéticas de inicio temprano, los síntomas típicos quedan ocultos por la morbilidad concomitante de la cirugía reciente. En ambos tipos de endocarditis relacionada con válvulas bioprostéticas es frecuente la infección perivalvular, que a menudo causa dehiscencia parcial de la válvula, soplos por insuficiencia, insuficiencia cardíaca congestiva o alteración del sistema de conducción. Diagnóstico.
Deben realizarse evaluaciones clínica, microbiológica y ecocardiográfica cuidadosas cuando los pacientes con fiebre tengan factores predisponentes de endocarditis, datos cardíacos o no cardíacos de endocarditis, por ejemplo, accidente cerebrovascular o infarto esplénico, o hemocultivos con un microorganismo relacionado con la endocarditis. Criterios de Duke. El diagnóstico de la endocarditis infecciosa solo se establece con certeza en la exploración histológica y microbiológica de las vegetaciones. No obstante, un esquema diagnóstico muy sensible y específico, conocido como criterios de Duke modificados, se basa en datos clínicos, de laboratorio y ecocardiográficos frecuentes en pacientes con endocarditis. Cuadro 123-3. Aunque se desarrollaron como una herramienta de investigación, los criterios pueden ser una herramienta diagnóstica útil si los datos se reúnen de manera apropiada. Sin embargo, para obtener el máximo provecho de estos criterios durante la valoración de los pacientes, deben recopilarse los datos apropiados. Además, es preciso aplicar el juicio clínico para usar estos criterios de manera efectiva. La documentación de 2 criterios mayores, 1 mayor y 3 menores o 5 criterios menores, permite hacer un diagnóstico clínico definitivo de endocarditis. El diagnóstico se rechaza si se establece un diagnóstico alternativo, si los síntomas se resuelven y no recurren con 4 días o menos de tratamiento antibiótico, o si la cirugía o necropsia después de 4 días o menos de antibióticos no aporta evidencia histológica de endocarditis. Las enfermedades no clasificadas como endocarditis definitiva o rechazada como tal, se consideran casos de posible endocarditis infecciosa cuando se cumple un criterio mayor y uno menor o 3 criterios menores. El requerimiento de algunas manifestaciones clínicas de endocarditis para clasificar el trastorno como posible endocarditis infecciosa aumenta la especificidad del esquema sin reducir mucho su sensibilidad. A menos que haya circunstancias atenuantes, los pacientes con endocarditis definitiva o posible reciben tratamiento como si tuvieran la enfermedad. Los criterios de Duke modificados subrayan la bacteriemia y los datos ecocardiográficos típicos de la enfermedad. El requerimiento de múltiples hemocultivos positivos en el tiempo es consistente con la bacteriemia ligera constante característica de la endocarditis. Los criterios diagnósticos otorgan relevancia a las especies de microorganismos aislados en los hemocultivos. Para cumplir un criterio mayor, un microorganismo que causa endocarditis y bacteriemia no relacionada con endocarditis, por ejemplo, Staphylococcus aureus, Enterococos, debe ser recuperado de múltiples cultivos. Por ejemplo, bacteriemia persistente, y no tener un foco infeccioso extracardíaco. Los microorganismos que rara vez causan endocarditis, pero a menudo contaminan los hemocultivos, por ejemplo, difteroides, Staphylococcus coagulasa negativos, deben aislarse de hemocultivos repetidos para que sirvan como criterio mayor. Hemocultivos. El aislamiento del microorganismo causal en los hemocultivos es crucial para el diagnóstico y para planear el tratamiento. En pacientes con sospecha de endocarditis de válvulas nativas, endocarditis relacionada con válvulas bioprostéticas o endocarditis por dispositivos cardiovasculares electrónicos implantables que no han recibido antibióticos en las 2 semanas previas, deben obtenerse 3 conjuntos de 2 frascos de hemocultivo, separados entre sí al menos por 2 horas y obtenidos de distintos puntos de punción venosa en 24 horas. Si los cultivos permanecen negativos después de 48 a 72 horas, deben obtenerse 2 a 3 conjuntos de hemocultivo adicionales y consultarse al laboratorio respecto a las técnicas óptimas para el cultivo. Mientras se esperan los resultados, debe omitirse el tratamiento antibiótico empírico en quienes conservan la estabilidad hemodinámica y tienen sospecha de endocarditis subaguda, sobre todo los que habían recibido antibióticos las 2 semanas previas. El retraso permite obtener sangre para cultivos adicionales sin el efecto de confusión del tratamiento empírico. Los pacientes con endocarditis aguda o deterioro hemodinámico que pudieran ameritar cirugía urgente, deben recibir tratamiento antibiótico empírico justo después de obtener 3 conjuntos de hemocultivos durante varias horas. Pruebas sanguíneas distintas al cultivo. Pueden usarse pruebas serológicas para identificar organismos difíciles de recuperar en el hemocultivo, Brucella, Bartonella, Legionella, Chlamydia psittaci y Coxiella burnetii. En las vegetaciones recuperadas en cirugía o mediante embolectomía, los patógenos también pueden identificarse por cultivo, examen microscópico con tinciones especiales, reacción en cadena de la polimerasa, por recuperación de ácido desoxirribonucleico microbiano o ácido desoxirribonucleico que codifique la unidad ribosomal 16 SBPR o 28 SBPR.
rRNA16S o rRNA28S, que cuando se secuencian permiten la identificación de bacterias y hongos, respectivamente. Ecocardiografía. La ecocardiografía proporciona la confirmación anatómica y permite medir las vegetaciones, detectar complicaciones intracardíacas y valorar la función cardíaca, figura 123A3. La ecocardiografía transtorácica no es invasiva y es muy específica, sin embargo, no permite obtener imágenes de vegetaciones menores de 2 milímetros de diámetro y en 20% de los pacientes las imágenes son inadecuadas. La ecocardiografía transtorácica detecta vegetaciones en 65 a 80% de los pacientes con endocarditis clínica definitiva, pero no es óptima para valorar válvulas prostéticas ni detectar complicaciones intracardíacas. La ecocardiografía transesofágica es inocua y detecta vegetaciones en más de 90% de los pacientes con endocarditis definitiva. No obstante, los estudios iniciales pueden tener resultados falsos negativos en 6 a 18% de los pacientes con endocarditis. Cuando el diagnóstico es probable, un resultado negativo en la ecocardiografía transesofágica no lo descarta, pero amerita repetición del estudio en 7 a 10 días. La ecocardiografía transesofágica es el método óptimo para el diagnóstico de endocarditis relacionada con válvulas bioprostéticas y detección de vegetaciones en pacientes con endocarditis por dispositivos cardiovasculares electrónicos implantables, así como detección de abscesos miocárdicos, perforación valvular o fístulas intracardíacas. En personas con endocarditis por dispositivos cardiovasculares electrónicos implantables y baja probabilidad de infección intracardíaca, es probable que una masa adherida sea una trombosis blanda y no una vegetación infectada. La ecocardiografía transesofágica en 3 dimensiones aumenta los hallazgos de la forma estándar. Además, la tomografía por emisión de positrones con 18-fluorodesoxiglucosa, una técnica aún en evaluación, puede identificar una infección perivalvular o periinjerto no observada en ecocardiografía transesofágica en pacientes con endocarditis relacionada con válvulas bioprostéticas o infección del injerto prótesis aorta. Procedimiento de Bentall. Como la bacteriemia por Staphylococcus aureus se acompaña de una elevada prevalencia de endocarditis, se recomienda la valoración ecocardiográfica habitual, ecocardiografía transtorácica o de preferencia, ecocardiografía transesofágica. Los pacientes con bacteriemia hospitalaria por Staphylococcus aureus tienen mayor riesgo de endocarditis si hay uno o más de los siguientes factores: hemocultivos positivos por 2 a 4 días, dependencia de hemodiálisis, uso de dispositivo intracardíaco permanente, infección espinal, osteomielitis no vertebral o alguna anormalidad valvular predisponente a endocarditis. Lo ideal es valorar a estos pacientes mediante ecocardiografía transesofágica. En quienes no tienen ninguno de estos factores, el riesgo de endocarditis es bajo y suficiente la valoración con ecocardiografía transtorácica. Los expertos favorecen la exploración ecocardiográfica de todos los pacientes con diagnóstico clínico de endocarditis. Sin embargo, esta herramienta no debe usarse como detección en pacientes con baja probabilidad. Por ejemplo, aquellos con fiebre inexplicable. La figura 123A4 muestra una guía para usar la ecocardiografía en la valoración de pacientes con sospecha de la enfermedad. Otros estudios. Muchos estudios que no son diagnósticos, como la biometría hemática completa, cuantificación de creatinina, pruebas de función hepática, radiografía torácica y electrocardiografía, son importantes para el tratamiento del trastorno. La velocidad de eritrosedimentación, la concentración de proteína C reactiva, el factor reumatoide y la concentración de complejos inmunitarios circulantes se elevan con esta enfermedad. Cuadro 123A2. La principal utilidad del cateterismo cardíaco es valorar la permeabilidad arterial coronaria en personas que se someterán a cirugía por endocarditis. Tratamiento: endocarditis infecciosa, antibiótico-terapia. Para curar la endocarditis deben eliminarse todas las bacterias en la vegetación. Sin embargo, es difícil erradicarlas porque las defensas locales del hospedador son deficientes y las bacterias mantienen un crecimiento y metabolismo inactivos, por lo que son más difíciles de erradicar con antibióticos. Por consiguiente, el tratamiento debe ser bactericida y prolongado. Por lo general, los antibióticos se administran por vía parenteral para alcanzar concentraciones séricas que alcancen concentraciones efectivas mediante difusión pasiva en la profundidad de las vegetaciones. Para elegir el tratamiento efectivo es necesario conocer la susceptibilidad de los patógenos. La decisión de iniciar un tratamiento empírico debe equilibrar la necesidad de establecer un diagnóstico microbiológico con el posible avance de la enfermedad o la necesidad de cirugía urgente, véase hemocultivos.
Antes, la infección simultánea en otros sitios, como las meninges, alergias, disfunción orgánica, interacciones con medicamentos concomitantes y riesgos de eventos secundarios, deben considerarse para elegir el tratamiento. Aunque se administran por varias semanas más, los regímenes recomendados para el tratamiento de endocarditis relacionada con válvulas bioprostéticas, salvo la causada por estafilococos, son similares a los usados para tratar la endocarditis de válvulas nativas, cuadro 123A4. Es preciso seguir las recomendaciones sobre dosis y duración, a menos que se modifiquen por disfunción orgánica o eventos secundarios. La duración del tratamiento se mide desde que los hemocultivos se vuelven negativos. Tratamientos para organismos específicos. Estreptococos. El tratamiento recomendado para endocarditis estreptocócica se basa en la concentración inhibidora mínima de penicilina para el aislado causal, cuadro 123A4. Los tratamientos de 2 semanas con penicilina gentamicina o ceftriaxona gentamicina no deben usarse para la endocarditis relacionada con válvulas bioprostéticas o la endocarditis de válvulas nativas complicada por abscesos cardíacos o extracardíacos. Es preciso tener cautela al considerar esquemas que contengan aminoglucósidos para pacientes con riesgo alto de toxicidad con estos fármacos, renal u octavo par craneal. Los regímenes de tratamiento recomendados para estafilococos con resistencia relativa a la penicilina se centran en endocarditis por estreptococos del grupo B, C o G. Para los organismos con variaciones nutricionales, las especies de Granulicatella o Abiotropia, variantes de estreptococos, y las especies de Gemella se usan tratamientos para estreptococos con resistencia moderada a la penicilina, al igual que la endocarditis relacionada con válvulas bioprostéticas causada por estos microorganismos o por estreptococos con concentración inhibidora mínima para penicilina mayor de 0.1 microgramos por mililitro. Cuadro 123A4. Enterococos. Los enterococos son resistentes a la oxacilina, nafcilina y cefalosporinas, y solo se inhiben, no mueren, con penicilina, ampicilina, teicoplanina, no disponible en Estados Unidos, y vancomicina. Para eliminar enterococos se requiere la interacción sinérgica de un antibiótico con actividad contra la pared celular que sea efectivo en concentraciones séricas alcanzables, penicilina, ampicilina, vancomicina o teicoplanina, combinado con un aminoglucósido, gentamicina o estreptomicina, al cual el aislado no tenga un alto nivel de resistencia. La resistencia de un aislado a fármacos con actividad en la pared celular o su capacidad para replicarse en presencia de gentamicina a más de 500 microgramos por mililitro o estreptomicina a 1000 a 2000 microgramos por mililitro, un fenómeno llamado resistencia a aminoglucósido de alto nivel, indica que el antibiótico inefectivo no puede participar en la interacción para destruir al patógeno. La resistencia de alto nivel a la gentamicina predice que la tobramicina, metilmicina, amicacina y kanamicina también serán ineficaces. De hecho, incluso cuando los enterococos no sean altamente resistentes a la gentamicina, es difícil predecir que los aminoglucósidos distintos de la gentamicina y la estreptomicina participen en la exterminación sinérgica. En consecuencia, solo deben considerarse estos dos aminoglucósidos para actuar en conjunto en el tratamiento de la endocarditis por enterococos. Las concentraciones altas de ampicilina más ceftriaxona o cefotaxima, que aumentan la unión de las proteínas para unión con penicilina, también eliminan Enterococcus faecalis in vitro y en modelos animales de endocarditis. Deben realizarse pruebas a los enterococos para detectar resistencia de alto nivel a la estreptomicina y gentamicina, la producción de beta-lactamasa y la susceptibilidad a penicilina y ampicilina. Concentración inhibidora mínima, menor de 8 microgramos por mililitro. Vancomicina, concentración inhibidora mínima menor o igual a 4 microgramos por mililitro. Y teicoplanina, concentración inhibidora mínima menor o igual a 2 microgramos por mililitro. Si el aislado produce beta-lactamasa, pueden usarse ampicilina sulbactam o vancomicina como componentes activos contra la pared celular. Si la concentración inhibidora mínima de penicilina-ampicilina es mayor o igual a 8 microgramos por mililitro, puede considerarse la vancomicina. Y si la concentración inhibidora mínima de vancomicina es mayor o igual a 8 microgramos por mililitro, puede considerarse la penicilina o ampicilina. Si no hay resistencia de alto nivel, debe usarse gentamicina o estreptomicina como aminoglucósido, cuadro 123A4. Aunque la dosis de gentamicina para alcanzar la sinergia bactericida en el tratamiento de la endocarditis enterocócica es menor a la del tratamiento habitual, es frecuente la nefrotoxicidad.
o la toxicidad vestibular de la streptomicina durante el tratamiento, que dura 4 a 6 semanas. Los tratamientos en los que la gentamicina se administra solo por 2 a 3 semanas son curativos y causan menor nefrotoxicidad que aquellos con cursos más prolongados. Por tanto, algunos expertos prefieren regímenes en los que la gentamicina se administre solo durante 2 a 3 semanas. Si hay resistencia de alto nivel tanto a la gentamicina como a la streptomicina, no se puede lograr efecto bactericida sinérgico con este tipo de fármacos, por tanto, no se deben administrar. En cambio, puede considerarse un ciclo de 8 a 12 semanas de un solo fármaco activo contra la pared celular. Sin embargo, se han sugerido dosis altas de ampicilina en combinación con ceftriaxona o cefotaxima en la endocarditis por Enterococcus faecalis, cuadro 123A4. Los estudios comparativos no aleatorios sugieren que la ampicilina-ceftriaxona pueden ser tan efectivas como, y menos nefrotóxicas, la penicilina o ampicilina más un aminoglucósido en el tratamiento de la endocarditis por este microorganismo, y brindar tratamiento efectivo cuando las cepas poseen un alto nivel de resistencia a la gentamicina y streptomicina. Este régimen también es mejor en pacientes con mayor riesgo de nefrotoxicidad por aminoglucósidos o en lugar de streptomicina. Si el aislado de enterococo es resistente a todos los medicamentos de uso común, debe considerarse la supresión de la bacteriemia seguida de cirugía. No se ha establecido el desempeño de los nuevos fármacos con actividad potencial contra enterococos resistentes a múltiples fármacos, quinupristina dalfopristina, solo para Enterococcus faecium, linezolida y daptomicina, en el tratamiento de la endocarditis, estafilococos. Los regímenes usados para tratar la endocarditis estafilocócica, cuadro 123A4, no se basan en la producción de coagulasa, sino en la presencia o ausencia de una válvula prostética o un dispositivo extraño, de la válvula nativa afectada y de la susceptibilidad del aislado a la penicilina, meticilina y vancomicina. Todos los estafilococos se consideran resistentes a la penicilina y, excepto en países específicos, también a la meticilina. Por tanto, el tratamiento empírico para la posible endocarditis de válvulas nativas estafilocócica debe usar un régimen que cubra microorganismos resistentes a la meticilina. El tratamiento debe ser actualizado a un beta-lactámico si el aislado es susceptible a la meticilina. La adición de 3 a 5 días de gentamicina a un beta-lactámico, o vancomicina para mejorar el tratamiento de la endocarditis de válvulas nativas del lado izquierdo no ha mejorado las tasas de supervivencia, y se vinculan con nefrotoxicidad. La mayoría de las normas no recomienda la adición rutinaria de gentamicina, ácido fusídico o rifampicina a regímenes para endocarditis de válvulas nativas por Staphylococcus aureus. Para el tratamiento de endocarditis de válvulas nativas causada por Staphylococcus aureus resistente a meticilina se recomienda la vancomicina en dosis suficientes para alcanzar una concentración mínima de 15 a 20 microgramos por mililitro, con la advertencia de que este tratamiento puede causar nefrotoxicidad. Aunque la resistencia de los estafilococos a la vancomicina es rara, cada vez es más frecuente la susceptibilidad reducida a este antibiótico entre las cepas Staphylococcus aureus meticilino resistente. Los aislados con concentración inhibidora mínima de vancomicina de 4 a 16 microgramos por mililitro tienen susceptibilidad intermedia y se denominan Staphylococcus aureus con resistencia intermedia a vancomicina. Los aislados con una vancomicina concentración inhibidora mínima de 2 microgramos por mililitro pueden alojar subpoblaciones con concentración inhibidora mínima más elevada. Los aislados con estas subpoblaciones, llamados Staphylococcus aureus con resistencia intermedia a vancomicina heteroresistentes, no son detectables mediante pruebas de susceptibilidad rutinarias y, sin embargo, pueden afectar la eficacia a la vancomicina. Debido a la farmacocinética farmacodinámica de esta, el exterminio de Staphylococcus aureus meticilino resistente con concentración inhibidora mínima de vancomicina mayor a 1.0 microgramos por mililitro es impredecible, incluso con su dosificación agresiva. Como una alternativa a la vancomicina, la daptomicina, 8 a 10 miligramos por kilo intravenosa una vez al día, ha proporcionado tratamiento efectivo para la endocarditis de válvulas nativas del lado izquierdo causada por Staphylococcus aureus con resistencia intermedia a vancomicina susceptible a la dactinomicina. Staphylococcus aureus con resistencia intermedia a vancomicina heteroresistentes, o aislados con concentración inhibidora mínima de vancomicina mayor a 1.0 microgramos por mililitro. No aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos Americana para esta indicación.
La actividad de la daptomicina contra Staphylococcus aureus meticilino resistente, incluso contra algunos aislados con susceptibilidad reducida a esta, se mejora en combinación con nafcilina o ceftarolina. Las series de casos sugieren que la daptomicina en dosis altas combinada con nafcilina o ceftarolina sola, 600 miligramos intravenoso cada 8 horas, puede ser un tratamiento efectivo para la endocarditis por Staphylococcus aureus meticilino resistente que no responde a vancomicina. Se recomienda la consulta de enfermedades infecciosas para el tratamiento de la endocarditis por Staphylococcus aureus meticilino resistente cuando persiste la bacteriemia a pesar del tratamiento. No se ha establecido la eficacia de linezolida o telavancina para la endocarditis por Staphylococcus aureus meticilino resistente del lado izquierdo. Aunque no está avalado por otros grupos, la Sociedad Británica de Quimioterapia Antimicrobiana recomienda la adición de un segundo medicamento a la vancomicina, rifampicina, o a la daptomicina, rifampicina, gentamicina o linezolida, para el tratamiento de endocarditis de válvulas nativas por Staphylococcus aureus meticilino resistente. La endocarditis por Staphylococcus aureus susceptible a la meticilina no complicada y limitada a la válvula tricúspide o pulmonar a menudo puede tratarse con un curso de 2 semanas que combine oxacilina o nafcilina, pero no vancomicina, con gentamicina. Sin embargo, los pacientes con fiebre prolongada, desde o más de 5 días, durante el tratamiento o con múltiples embolias pulmonares sépticas, deben recibir un tratamiento de duración habitual. La vancomicina más gentamicina durante 2 semanas para la endocarditis derecha por Staphylococcus aureus meticilino resistente no alcanza resultados óptimos. Por tanto, esta enfermedad se trata durante 4 semanas con vancomicina o daptomicina, 6 miligramos por kilo en dosis diaria única. La endocarditis relacionada con válvulas bioprostéticas estafilocócicas se trata por 6 a 8 semanas con un tratamiento múltiple, cuadro 23A4. La rifampicina es un elemento esencial porque elimina los estafilococos adheridos al material extraño en una biopelícula. 2 fármacos más, elegidos con base en pruebas de susceptibilidad, se combinan con rifampicina para prevenir la resistencia in vivo a la rifampicina. Como muchos estafilococos, en particular Staphylococcus aureus meticilino resistente y Staphylococcus epidermidis causando endocarditis relacionada con válvulas bioprostéticas, son resistentes a la gentamicina. Debe confirmarse la susceptibilidad del aislado a la gentamicina o un fármaco alternativo antes de iniciar el tratamiento con rifampicina. Las alternativas posibles para la gentamicina incluyen otro aminoglucósido, una fluoroquinolona, elegida con base en la susceptibilidad, ceftarolina u otro fármaco activo, otros microorganismos. En ausencia de meningitis, la endocarditis causada por aislados de Streptococcus pneumoniae con concentración inhibidora mínima de penicilina menor o igual a 4 microgramos por mililitro puede tratarse con penicilina intravenosa, 4 millones de unidades cada 4 horas, ceftriaxona, 2 gramos por día como dosis única, cefotaxima, a una dosis comparable, o vancomicina. Se prefieren ceftriaxona o vancomicina para las cepas neumocócicas con concentración inhibidora mínima de penicilina de 2 microgramos por mililitro o más. Si se sospecha meningitis, debe iniciarse tratamiento con vancomicina más ceftriaxona a las dosis recomendadas para la meningitis hasta que se conozcan los resultados de susceptibilidad. El tratamiento definitivo debe seleccionarse en función de la susceptibilidad de la meningitis, concentración inhibidora mínima de la penicilina, 0.06 microgramos por mililitro, o concentración inhibidora mínima de ceftriaxona, 0.5 microgramos por mililitro. La endocarditis de válvulas nativas neumocócicas se trata durante 4 semanas y la endocarditis relacionada con válvulas bioprostéticas neumocócica durante 6 semanas. La endocarditis por pseudomonas aeruginosas se trata con un beta-lactámico antipseudomonas, piperacilina o una cefalosporina, y dosis altas de tobramicina, 8 miligramos por kilo por día en 3 dosis divididas. La endocarditis causada por Enterobacteriaceae se trata con un antibiótico potente beta-lactámico más un aminoglucósido. La endocarditis por Corinebacteria se trata con penicilina más un aminoglucósido, si el microorganismo es susceptible al aminoglucósido, o con vancomicina, que es altamente bactericida para la mayoría de las cepas. El tratamiento para la endocarditis por cándida consiste en una formulación lipídica de anfotericina B, 3 a 5 miligramos por kilo intravenosa al día, más flucitocina, 25 miligramos por kilo vía oral cada 6 horas, o una equinocandina en dosis altas,
caspofungina o micafungina, 150 mg intravenoso al día, o anidulafungina, 200 mg intravenoso al día. Se recomienda la cirugía temprana, así como la supresión a largo plazo, o indefinida, con una sola oral. Tratamiento empírico y manejo de la endocarditis con cultivos negativos. Al diseñar el tratamiento que se administrará antes de que se conozcan los resultados del cultivo o cuando sean negativos, deben considerarse los datos clínicos de la etiología, por ejemplo, presentación aguda o subaguda, endocarditis de válvulas nativas, endocarditis relacionada con válvulas bioprostéticas precoz o tardía, predisposiciones del paciente, así como pistas epidemiológicas, región de residencia, exposición a animales. Por tanto, el tratamiento empírico para la endocarditis aguda en un usuario de drogas inyectables o para la endocarditis de válvulas nativas vinculada con los cuidados para la salud debe cubrir Staphylococcus aureus meticilino, resistente y potenciales bacilos gram negativos resistentes a los antibióticos. El tratamiento con vancomicina más gentamicina o cefepima, iniciado inmediatamente después de obtener los hemocultivos, cubre estos microorganismos y muchas otras posibles causas. Para el tratamiento empírico de endocarditis de válvulas nativas con presentación subaguda, la vancomicina más ceftriaxona es razonable. Para endocarditis relacionada con válvulas bioprostéticas con hemocultivo pendiente, debe usarse vancomicina, gentamicina y cefepima si la válvula protésica ha estado en su lugar durante un año o menos. El tratamiento empírico para válvulas prostéticas infectadas colocadas por más de un año es similar al de endocarditis de válvulas nativas con cultivo negativo. Se revisa el tratamiento una vez que se haya identificado el patógeno. En el tratamiento de los episodios de hemocultivos negativos deben considerarse la endocarditis marántica y el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Deben investigarse los organismos fastidiosos mediante pruebas serológicas. En ausencia de tratamiento antibiótico previo, es poco probable que la infección debida a Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativos, enterococos o enterobacteriaceae se presenten con hemocultivos negativos. Por tanto, en esta situación, el tratamiento empírico recomendado no se dirige a estos microorganismos, sino a los estreptococos persistentes, microorganismos nutricionalmente variantes, el grupo ASEC y especies de Bartonella. A la espera de la disponibilidad de datos diagnósticos, la endocarditis de válvulas nativas subaguda con hemocultivos negativos se trata con vancomicina más ampicilina sulbactam, 12 gramos cada 24 horas. O ceftriaxona, se agrega doxiciclina, 100 miligramos 2 veces al día, para mejorar la cobertura de Bartonella. Si los cultivos son negativos debido a la administración previa de antibióticos, se debe considerar la inhibición de los patógenos por el tratamiento usado. Endocarditis por dispositivos cardiovasculares electrónicos implantables. El tratamiento antibiótico para endocarditis por dispositivos cardiovasculares electrónicos implantables, así como para la infección predominante o un sitio infectado oculto, es complementario al retiro del dispositivo. La elección del antibiótico debe basarse en el organismo causal y usarse como se recomienda para endocarditis de válvulas nativas, cuadro 123A4. La infección endocarditis por dispositivos cardiovasculares electrónicos implantables bacteriémica puede complicarse por endocarditis de válvulas nativas coincidente o infección en un sitio remoto, por ejemplo, osteomielitis, y quizá deba modificarse la antibiótico-terapia. Se recomienda un curso de 4 a 6 semanas de un tratamiento dirigido a la endocarditis para los pacientes con endocarditis por dispositivos cardiovasculares electrónicos implantables y para aquellos con bacteriemia que continúa durante el tratamiento después de retirar el dispositivo. La infección en un sitio oculto sin bacteriemia se trata con un ciclo de 10 a 14 días, algunos de los cuales pueden administrarse por vía oral. En ausencia de otra fuente, la bacteriemia por Staphylococcus aureus y la persistente por Staphylococcus coagulasa negativos en pacientes con endocarditis por dispositivos cardiovasculares electrónicos implantables. Es probable que sea indicativa de endocarditis por dispositivos cardiovasculares electrónicos implantables o endocarditis valvular, y debe tratarse en consecuencia. Sin embargo, no todas las infecciones del torrente sanguíneo en estos pacientes indican endocarditis. Si falta evidencia que la sugiera, la infección de la corriente sanguínea debida a bacilos gram negativos, estreptococos, enterococos y especies de cándida puede no indicar endocarditis y tratarse con un ciclo abreviado de terapia antimicrobiana. Sin embargo, en ausencia de otra fuente,
La recaída de la bacteriemia después del tratamiento antimicrobiano aumenta la probabilidad de endocarditis por dispositivos cardiovasculares electrónicos implantables y amerita el tratamiento como tal. El intento de rescate solo con antibióticos de una endocarditis por dispositivos cardiovasculares electrónicos implantables infectado por lo general no tiene éxito y debe reservarse para los pacientes cuyos dispositivos no se pueden eliminar o que rechazan la eliminación. Tratamiento antibiótico ambulatorio. Los pacientes en condiciones clínicas estables, confiables para seguir el tratamiento, que ya no tienen bacteriemia, afebriles y sin signos clínicos o ecocardiográficos sugestivos de alguna complicación inminente, pueden completar el tratamiento de manera ambulatoria. Son necesarios el seguimiento estrecho y un ambiente doméstico estable, así como un acceso intravenoso predecible y antibióticos que permanezcan estables en solución. La terapéutica recomendada no debe alterarse para adaptarla al tratamiento ambulatorio. Vigilancia del tratamiento antibiótico. La toxicidad de los antibióticos, incluyendo las reacciones alérgicas, se produce en 25 a 40% de los pacientes con endocarditis y surge por lo general después de varias semanas de tratamiento. Deben realizarse periódicamente análisis de sangre para detectar toxicidad renal, hepática y hematológica. Las concentraciones séricas de aminoglucósidos y vancomicina se controlan regularmente y se ajustan las dosis para optimizar el tratamiento y evitar o abordar la toxicidad. Los hemocultivos se repiten diario hasta que sean estériles en pacientes con endocarditis por Staphylococcus aureus o microorganismos difíciles de tratar. Se revisan si hay recidiva de la fiebre y se repiten 4 a 6 semanas después del tratamiento para documentar la curación. Los hemocultivos se vuelven estériles 2 días después del inicio del tratamiento adecuado cuando la infección se debe a Streptococcus viridans, enterococos u organismos ASEC. En la endocarditis por Staphylococcus aureus, el tratamiento con un beta-lactámico produce cultivos estériles en 3 a 5 días, mientras que en la endocarditis por Staphylococcus aureus meticilino resistente pueden persistir los cultivos positivos durante 7 a 9 días con vancomicina o daptomicina. La bacteriemia por Staphylococcus aureus meticilino resistente que persiste a pesar de la dosis adecuada de vancomicina o daptomicina quizá indique infección por una cepa con baja susceptibilidad y abre la posibilidad de un esquema alternativo. Cuando la fiebre persiste 7 días a pesar del tratamiento antibiótico adecuado, es preciso valorar al paciente en busca de un absceso paravalvular, abscesos extracardíacos, vaso, riñón o complicaciones. Fenómenos embólicos. La fiebre recurrente indica la posibilidad de estas complicaciones, pero también de reacciones farmacológicas o complicaciones de la hospitalización. Las vegetaciones se reducen con el tratamiento efectivo, sin embargo, 3 meses después de la curación, 50% permanece sin cambios y 25% es un poco más grande. Tratamiento antitrombótico. La decisión de iniciar este tratamiento, anticoagulante o antiplaquetario, en pacientes con endocarditis infecciosa requiere consideración cuidadosa de los riesgos y beneficios, incluyendo las consideraciones temporales de cada uno. Los pacientes con endocarditis infecciosa tienen riesgo de embolia, transformación hemorrágica de eventos embólicos cerebrales y de hemorragia intracerebral por arteritis séptica o ruptura de aneurismas micóticos. El tratamiento antitrombótico puede hacer que este sangrado sea catastrófico. Ni el anticoagulante ni la terapia antiplaquetaria reducen el riesgo de émbolos en pacientes con endocarditis de válvulas nativas, por lo que dicho tratamiento no está indicado para ese fin. Sin embargo, los pacientes con endocarditis infecciosa pueden tener trastornos coexistentes en los que está indicada la anticoagulación. Por tanto, si no hay contraindicaciones, por ejemplo, sin evidencia clínica o por imágenes de un accidente cerebrovascular embólico grande reciente, hemorragia intracerebral o aneurisma micótico, se administra tratamiento anticoagulante a pacientes que tienen una válvula protésica mecánica, fibrilación auricular con estenosis mitral o puntaje CHADS-2 mayor o igual a 2 o tromboflebitis venosa profunda. La mayoría de los expertos prefiere usar heparina no fraccionada o de bajo peso molecular para facilitar la reversión. La terapia anticoagulante debe revertirse, al menos temporalmente, en los pacientes que han tenido un accidente cerebrovascular isquémico agudo o hemorragia intracerebral. Tratamiento quirúrgico. Las complicaciones intracardíacas y del sistema nervioso central de la endocarditis son causas importantes de morbilidad y muerte. En algunos casos, el tratamiento efectivo para estas complicaciones requiere cirugía. Las indicaciones para el tratamiento quirúrgico cardíaco de la endocarditis,
Cuadro 123-5, se derivaron de los estudios de observación y la opinión de expertos. Las indicaciones individuales varían, por tanto, los riesgos y beneficios, así como el momento de la cirugía, deben ser individualizados. Cuadro 123-6. Estas consideraciones complejas se manejan mejor por un equipo que incluya cardiólogos, cirujanos cardíacos, médicos de enfermedades infecciosas y neurólogos si ha habido complicaciones neurológicas. De 25 a 40% de los pacientes con endocarditis del lado izquierdo se somete a cirugía cardíaca durante la infección activa, con tasas de cirugía levemente más altas para endocarditis relacionada con válvulas bioprostéticas que endocarditis de válvulas nativas. Las complicaciones intracardíacas y la insuficiencia cardíaca congestiva son las indicaciones más comunes para la cirugía. El beneficio de esta se evaluó principalmente por estudios que compararon poblaciones de pacientes tratados médica y quirúrgicamente que tuvieron necesidad del procedimiento, con ajustes para los factores pronosticadores de muerte, comorbilidades y el momento de la intervención quirúrgica, corrección por predisposición de supervivencia. Aunque los resultados de los estudios varían, la cirugía para endocarditis de válvulas nativas basada en las indicaciones actuales parece dar a conocer un beneficio de supervivencia significativo, 27 a 55%, que se vuelve cada vez más evidente entre los pacientes con las indicaciones más apremiantes y con seguimiento de 6 meses o más. El efecto de la cirugía para endocarditis relacionada con válvulas bioprostéticas es más variado, con beneficios de supervivencia que aumentan en gran parte en aquellos con complicaciones intracardíacas. Cabe destacar que la cirugía en sí misma conlleva riesgos de mortalidad que pueden compensar los beneficios de supervivencia en pacientes con indicaciones menores. Indicaciones. Insuficiencia cardíaca congestiva. La insuficiencia cardíaca congestiva resistente moderada a grave causada por disfunción valvular nueva o agravada, o fístulas intracardíacas, es la principal indicación para cirugía cardíaca. La cirugía puede aliviar la estenosis funcional debido a vegetaciones grandes o restaurar la competencia de las válvulas dañadas regurgitantes mediante reparación o reemplazo. A los 6 a 12 meses de seguimiento, la tasa de mortalidad es de 50% entre los pacientes con endocarditis de válvulas nativas o endocarditis relacionada con válvulas bioprostéticas del lado izquierdo e insuficiencia cardíaca moderada a grave, debido a disfunción valvular que fue tratada médicamente, mientras que entre los pacientes iguales tratados con cirugía es de 15%. El beneficio de supervivencia con cirugía está inversamente relacionado con la gravedad de la insuficiencia cardíaca congestiva preoperatoria, por tanto, no debe retrasarse ante la hemodinamia deteriorante, infección perivalvular. Esta complicación, más frecuente con la infección valvular aórtica, ocurre en 10 a 15% con endocarditis de válvulas nativas y en 45 a 60% de las ocurridas con endocarditis relacionada con válvulas bioprostéticas. Se sospecha por la fiebre persistente inexplicable durante el tratamiento apropiado, trastornos nuevos en la conducción en el electrocardiograma o por pericarditis. La ecocardiografía transesofágica con Doppler a color es la herramienta de elección para detectar abscesos perivalvulares, sensibilidad mayor o igual a 85%. En ocasiones, la ecocardiografía transesofágica tridimensional y la tomografía por emisión de positrones con 18-fluorodesoxiglucosa/CT demuestran el proceso infeccioso perivalvular no detectada por ecocardiografía transesofágica. Para obtener un resultado óptimo se necesita cirugía, sobre todo cuando la fiebre persiste, se desarrollan fístulas, en caso de dehiscencia e inestabilidad de la prótesis o cuando la infección recurre después del tratamiento adecuado. Es preciso vigilar el ritmo cardíaco, ya que un bloqueo cardíaco de grado alto requiere un marcapasos. Infección no controlada. Los hemocultivos positivos continuados o la fiebre persistente sin otra explicación a pesar del tratamiento antibiótico óptimo, sugieren infección no controlada y son indicación para cirugía. También se recomienda el tratamiento quirúrgico para la endocarditis por microorganismos contra los que no hay un tratamiento antibiótico efectivo, por ejemplo, levaduras, hongos, Pseudomonas aeruginosa, otros bacilos gram-negativos muy resistentes a los antibióticos, Brucella spp. Endocarditis por Staphylococcus aureus. La tasa de mortalidad de endocarditis relacionada con válvulas bioprostéticas por Staphylococcus aureus rebasa 50% con tratamiento médico, pero se reduce a 25% con el quirúrgico. Cuando los pacientes tienen complicaciones intracardíacas, el tratamiento quirúrgico reduce la tasa de mortalidad hasta 20 veces.
Sin embargo, la cirugía no se recomienda de forma rutinaria para endocarditis relacionada con válvulas bioprostéticas por Staphylococcus aureus no complicada. Se debe considerar el tratamiento quirúrgico para pacientes con endocarditis de válvulas nativas del lado izquierdo por Staphylococcus aureus meticilino resistente que permanecen sépticos y no responden al tratamiento con antibióticos alternativos. La endocarditis aislada de la válvula tricúspide por Staphylococcus aureus, incluso con fiebre persistente, rara vez requiere cirugía. Prevención de émbolos sistémicos. La morbilidad persistente o la muerte pueden ser el resultado de émbolos cerebrales o de la arteria coronaria. La terapia antitrombótica no previene los émbolos sistémicos en endocarditis de válvulas nativas. La frecuencia de embolización disminuye rápido con tratamiento antimicrobiano eficaz. Por tanto, para reducir aún más los émbolos por la cirugía cardíaca, el procedimiento debe realizarse muy temprano. Predecir un alto riesgo de embolización sistémica por determinación ecocardiográfica del tamaño de las vegetaciones no identifica a los pacientes en los cuales la cirugía de prevención de émbolos aumentará la supervivencia. En un estudio pequeño aleatorio en pacientes con bajo riesgo de mortalidad relacionada con la cirugía y con vegetaciones grandes, mayores de 10 milímetros, y disfunción valvular significativa, los émbolos se evitaron mediante cirugía temprana, 48 horas después del diagnóstico, o menos, pero no hubo beneficio en la supervivencia. En raras ocasiones, la indicación de cirugía es solo para prevenir émbolos sistémicos. Sin embargo, este objetivo puede ser un beneficio adicional de la cirugía temprana para otras indicaciones. La reparación valvular, con la consiguiente evitación de una prótesis, mejora la relación beneficio-riesgo de la cirugía realizada para eliminar las vegetaciones. Endocarditis por dispositivos cardiovasculares electrónicos implantables. Se recomienda la extracción de todo el hardware para los pacientes con endocarditis por dispositivos cardiovasculares electrónicos implantables establecida, ya sea para infección intracardíaca evidente o en un sitio oculto. Se prefiere la extracción por vía percutánea. Con el hardware retenido después de la extracción percutánea intentada, se debe considerar la extirpación quirúrgica. Con vegetaciones mayores de 2 centímetros, existe el riesgo de embolismo pulmonar. No obstante, la necesidad de extirpación quirúrgica de la endocarditis por dispositivos cardiovasculares electrónicos implantables no está clara. La extracción de la endocarditis por dispositivos cardiovasculares electrónicos implantables infectado durante la hospitalización inicial se relaciona con aumento de las tasas de supervivencia a 30 días y 1 año, respecto a los logrados con el tratamiento con antibióticos y la retención de dispositivos. El endocarditis por dispositivos cardiovasculares electrónicos implantables, si es necesario, puede ser reimplantado en un nuevo sitio después de al menos 10 a 14 días de tratamiento antimicrobiano efectivo. Los endocarditis por dispositivos cardiovasculares electrónicos implantables deben reemplazarse cuando los pacientes se someten a cirugía por endocarditis. Momento de la cirugía cardíaca. Con indicaciones potencialmente mortales para la cirugía, disfunción valvular y insuficiencia cardíaca congestiva grave, absceso perivalvular, dehiscencia importante de la prótesis. Cuando se realiza durante los primeros días del tratamiento se asocia con mayor supervivencia que la tardía. Con indicaciones menos apremiantes, la cirugía puede demorarse para permitir un tratamiento posterior y mejora en la salud general. Cuadro 123 a 6. La endocarditis recurrente en una válvula protésica recién implantada. Le sigue la cirugía para endocarditis de válvulas nativas y endocarditis relacionada con válvulas bioprostéticas activos en 2 y 6% a 15% de los pacientes, respectivamente. Estas frecuencias no justifican el aumento del riesgo de mortalidad relacionado con el retraso de la cirugía en pacientes con insuficiencia cardíaca grave, disfunción valvular e infecciones no controladas. El retraso se justifica cuando la infección está controlada y la insuficiencia cardíaca congestiva resuelta con tratamiento médico. Las complicaciones neurológicas de la endocarditis pueden exacerbarse durante la cirugía cardíaca. El riesgo de deterioro neurológico se relaciona con el tipo y gravedad de la complicación neurológica preoperatoria y el intervalo entre la complicación y la cirugía. Cuando la indicación quirúrgica no es urgente, la cirugía cardíaca se debe retrasar durante 2 a 3 semanas después de un gran infarto embólico no hemorrágico y durante 4 semanas después de hemorragia cerebral. La ruptura de un aneurisma micótico debe tratarse antes de la cirugía cardíaca. En un paciente no obnubilado con accidente cerebrovascular isquémico y hemorragia excluida por imágenes, la cirugía cardíaca, si es urgente, debe realizarse temprano.
Tratamiento antibiótico después de cirugía cardíaca. Se han detectado microorganismos en la tinción de Gram o se ha encontrado su ácido desoxirribonucleico mediante reacción en cadena de la polimerasa en 45% de las válvulas extirpadas de pacientes que habían completado con éxito el tratamiento recomendado para la endocarditis. En solo 7% de estos pacientes, los microorganismos, casi todos inusuales y resistentes a antibióticos, se cultivaron de la válvula. Su detección o su ácido desoxirribonucleico no siempre indica falla antibiótica. En realidad, la recurrencia de la endocarditis después de la cirugía o endocarditis activa es rara. Por tanto, cuando los cultivos valvulares son negativos en endocarditis de válvulas nativas no complicada causada por patógenos susceptibles, la duración del tratamiento preoperatorio más el posoperatorio debe igualar la duración total de la terapéutica recomendada. Para la endocarditis complicada por un absceso perivalvular, la endocarditis relacionada con válvulas bioprostéticas tratada en forma parcial o los casos con cultivo positivo de la válvula, debe administrarse un curso terapéutico completo después de la intervención quirúrgica. Complicaciones extracardíacas. Entre 3% y 5% de los pacientes con endocarditis desarrollan un absceso esplénico. El tratamiento efectivo requiere drenaje percutáneo guiado por imágenes o esplenectomía. Entre 2% y 15% de las personas con endocarditis desarrolla aneurismas micóticos, en la mitad de estos casos se afectan las arterias cerebrales y se manifiestan con cefaleas, síntomas neurológicos focales o hemorragia. Los aneurismas cerebrales deben vigilarse mediante angiografía. Algunos se resuelven con tratamiento antimicrobiano efectivo, pero los que persisten, crecen o tienen fugas deben someterse a tratamiento quirúrgico, de ser posible. Los aneurismas cerebrales se manifiestan con dolor local, una tumoración, isquemia local o hemorragia. Estos aneurismas se tratan con cirugía. Resumen. La endocarditis es una enfermedad heterogénea que ocurre en poblaciones de pacientes extremadamente heterogéneas. Muchos factores pueden afectar negativamente el resultado. Estos incluyen edad avanzada, trastornos comórbidos graves y diabetes, retraso en el diagnóstico, afectación de las válvulas protésicas o la válvula aórtica, un patógeno invasivo, Staphylococcus aureus, o uno resistente a los antibióticos, Pseudomonas aeruginosa, hongos, complicaciones intracardíacas y neurológicas mayores, y vinculación de infección con los cuidados para la salud. La muerte, o el resultado deficiente, suelen estar relacionados no con el fracaso del tratamiento con antibióticos, sino con interacciones de las comorbilidades y complicaciones de los órganos terminales relacionadas con la endocarditis. En los países desarrollados, las tasas de supervivencia general son de 80 a 85%, sin embargo, varían de manera considerable entre las subpoblaciones de pacientes con endocarditis. Por tanto, la predicción del resultado para un paciente determinado debe centrarse en la infección de ese individuo, la complejidad del tratamiento requerido y las comorbilidades preexistentes. Las tasas de supervivencia para pacientes con endocarditis de válvulas nativas causada por Streptococcus viridans, microorganismos asecoenterococos, susceptibles al tratamiento sinérgico, son de 85 a 90%. Para endocarditis de válvulas nativas por Staphylococcus aureus en pacientes que no se inyectan drogas, las tasas de supervivencia son de 55 a 70%, mientras que 85 a 90% de los usuarios de drogas inyectadas sobrevive a su episodio inicial de endocarditis por Staphylococcus aureus. Sin embargo, si la adicción no se aborda con éxito en este último grupo, el pronóstico a largo plazo es reservado. La endocarditis relacionada con válvulas bioprostéticas que inicia 2 meses después del reemplazo valvular resulta en tasas de mortalidad de 40 a 50%, mientras que en el inicio tardío son de 10 a 20%. Las tasas de supervivencia global un año después del tratamiento exitoso de la endocarditis son de 80 a 90%. Prevención. La prevención de la endocarditis ha sido durante mucho tiempo un objetivo en la práctica clínica. Sin embargo, los comités de expertos han llegado a la conclusión de que la evidencia que favorece la profilaxis con antibióticos es insuficiente para recomendar este tratamiento como un estándar de atención generalizado. Al sopesar los beneficios potenciales, los posibles eventos adversos y los costos relacionados con la profilaxis antibiótica, la American Heart Association y la European Society of Cardiology recomiendan los antibióticos profilácticos, cuadro 123 a 7. Solo para los pacientes con mayor riesgo de morbilidad grave o muerte por endocarditis, cuadro 123 a 8.
Mantener una buena higiene dental en pacientes en riesgo es esencial y una meta recomendada. Se indica profilaxis solo cuando hay manipulación del tejido gingival, región periapical de los dientes o perforación de la mucosa bucal, incluyendo cirugía en el aparato respiratorio. No se recomienda la profilaxis para pacientes sometidos a procedimientos del tubo digestivo o genitourinario. Las personas con alto riesgo deben tratarse antes o cuando se sometan a procedimientos en el conducto genitourinario o piel infectados. El Instituto Nacional para la Excelencia en Salud y Atención Clínica en el Reino Unido recomendó la interrupción de todas las profilaxis antibióticas para la endocarditis. Los estudios de vigilancia han intentado evaluar el impacto de estas nuevas pautas de profilaxis, pero no han sido concluyentes debido a datos inadecuados. En pacientes con regurgitación de la válvula aórtica o mitral o una válvula protésica, el tratamiento de la fiebre coaguda durante 12 meses con doxiciclina más hidroxicloroquina, cuadro 123A4, es altamente efectivo para prevenir la endocarditis por Coxiella burnetii.